Bueno, estimados, espero que se encuentren muy bien. Continuando con la unidad de libre competencia, vamos a hacer mención a un último tema, que se refiere a las prácticas atentatorias a la libre competencia. Conforme al Decreto Ley 211, artículo 3, que es la norma que ustedes tienen que manejar de memoria en modalidad presencial, o manejarla muy bien bajo esta modalidad a distancia, vamos a distinguir básicamente entre prácticas colusivas y abusos de posición de dominio, sin perjuicio de que al final hagamos algunas menciones relativas a las fusiones. En cuanto a las prácticas colusivas, estas son acuerdos expresos o tácitos, o prácticas concertadas entre agentes económicos orientados a generarles un beneficio en perjuicio de los otros competidores o de los consumidores. Estas prácticas colusorias pueden asumir una doble modalidad, acuerdos de tipo horizontal o acuerdos de tipo vertical. Los acuerdos horizontales son aquellos que se producen entre agentes económicos que están en un mismo nivel de la cadena de producción, distribución o comercialización. Acuerdos entre farmacias, acuerdos entre laboratorios, acuerdos entre empresas que se dedican a la producción del papel tisú, supongamos, etcétera, que ustedes tuvieron la oportunidad de analizar. La forma más relevante de este tipo de acuerdos son los que dicen relación con el tipo de cartel duro, ¿ya? Los que versan sobre precios, sobre límites a la producción, acuerdos para repartirse zona cuota de mercado y acuerdos para participar concertadamente en procesos de licitación, conocido en doctrina como bidding. Por otra parte, los acuerdos de tipo vertical corresponden a acuerdos que se dan entre empresas que están en distinto nivel de la cadena de producción, distribución o comercialización, como por ejemplo entre los clientes y los proveedores. ¿Qué modalidades puede asumir este tipo de acuerdos? Pueden ser contratos de distribución exclusiva, contratos de mantenimiento, franquicias. Así más o menos en la práctica se concretan. Como ustedes pueden ver, el tipo de acuerdo sancionado de forma específica en el Decreto Ley 211, en el artículo 3 letra A, se refiere a un acuerdo de tipo horizontal, acuerdo entre competidores, ¿ya? Lo mismo pasa respecto del tipo penal del artículo 62. También se tipifica el delito de colusión cuando ocurre entre competidores, no el acuerdo de tipo vertical. Este acuerdo normalmente en la celebración de este acuerdo se concreta un abuso de posición de dominio, como las situaciones, los casos que les voy a dejar para que ustedes los vean, de abusos de posición dominante por parte tanto de Coca-Cola como de la CCU o bien de la compañía chilena de tabaco respecto de sus clientes, ¿ya? Donde se celebraban contratos de exclusividad con el fin de impedir que competidores de estas empresas pudiesen ingresar al mercado, con lo cual a su vez también se lesionaban los intereses de los consumidores por cuanto se les privaba de una opción dentro del mercado respectivo. Por otra parte, tenemos los abusos de posición de dominio, ¿ya? Estos abusos de posición de dominio, no sé qué pasa con la diapositiva, que ahí sí. Estos abusos de posición de dominio son conductas unilaterales, a diferencia de la anterior, eso es importante, en las cuales una empresa abusa de la posición dominante que posee en el mercado. Para estos efectos, ustedes tienen a su disposición los casos expuestos por su compañero. Uno relativo a una compañía de electricidad, bastante interesante. La posición de dominio es la capacidad que tiene una empresa o conjunto de empresas para actuar en forma independiente de sus competidores, pudiendo modificar discrecionalmente en precio y o imponer otras condiciones en beneficio propio. Esta posición de dominio, como podría ser un monopolio, no está prohibida en sí misma, ni implica un reproche para quien goza de ella, pero sí lo coloca en una posición especial, ¿ya? Lo coloca a quien la detenta en una situación de responsabilidad que obliga a ser especialmente cuidadoso con el respeto del sistema de la libre competencia, ¿ya? Así lo ha resuelto el mismo Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a propósito del caso de la compañía chilena de tabacos. La posición de dominio supone la presencia de dos elementos.
un elemento estructural relativo a la estructura de mercado que se preocupa de las participaciones de mercado, de las barreras estructurales y de la presencia de bienes sustitutos, entre otras cuestiones, y un elemento de tipo subjetivo, que analiza la conducta de la empresa y los resultados de esa conducta en el mercado respectivo, según ustedes también tuvieron la oportunidad de analizar, ¿ya? Sobre la base, entonces, de este artículo tercero, de la letra B del artículo tercero del Decreto Ley 211, la doctrina y la jurisprudencia señalan como presupuesto del abuso de posición dominante a, primero, la existencia de una situación de poder de mercado o posición de dominio. Segundo, el ejercicio efectivo de la posición dominante que sustenta. Y tercero, que exista abuso en ese ejercicio efectivo. Así, en concreto, para determinar si una empresa posee una posición dominante y establecer si su conducta constituye o no un abuso de la misma, se han establecido ciertos requisitos por parte de la doctrina y que ustedes han tenido también la oportunidad de analizar en sus fallos como requisitos que en el razonamiento el tribunal empieza a dilucidar. Primero, en cuanto a la definición del mercado relevante. Segundo, en cuanto a determinar las participaciones en ese mercado de las empresas analizadas. Tercero, las condiciones de entrada al mercado. O sea, ver, primero, cuál es el mercado que nos preocupa. Segundo, cuál es la participación que tiene la empresa analizada dentro de ese mercado. Si es una participación irrelevante, no nos interesa, porque no es susceptible de producir daños en el mercado su conducta. Si es una participación preponderante, como la que tiene una empresa monopólica, ahí sí nos interesa. Segundo, ver cuáles son las condiciones de entrada al mercado. Porque si es un mercado en el cual es fácil participar, no interesa tanto su conducta, ya que su conducta, que normalmente se traduce en un alza en los precios, va a producir un incentivo en eventuales competidores. Entonces estos podrán entrar libremente a ese mercado y competirle a esa empresa, con lo cual no se vulnera el bien jurídico tutelado, que es la libre competencia, ni tampoco se perjudican los derechos de los consumidores, que van a tener otras opciones. Pero en cambio, si tenemos importantes barreras de entrada de tipo estructurales, como por ejemplo no es llegar y competirle a una empresa que fabrica automóviles, o a la Coca-Cola, ¿ya? Porque hay temas de ventajas absolutas, de economía de escala, de también de fidelidad por parte de los clientes con las empresas que ya están instaladas, que hace difícil entrar a competirle en condiciones de igualdad. También pueden existir barreras de tipo reglamentarias, ¿ya? Por ejemplo, una profesión que requiere determinados títulos para su ejercicio. Por ejemplo, las exigencias vinculadas a licencias, a marcas o permisos. Barreras de tipo estratégica también pueden darse, que surgen específicamente del comportamiento acá ya doloso o conducta de empresas instaladas, las incumbentes, las cuales crean desincentivos para el ingreso de competidores potenciales, como por ejemplo el acaparamiento de los canales de distribución, los precios predatorios, o sea, las empresas instaladas cobran precios en la venta de sus productos que son inferiores a sus costos de producción. O sea, ahí convengamos que ya es difícil entrar a competirles. Entre otras cuestiones, todas estas cuestiones debe analizar tanto la Fiscalía en su investigación como finalmente el Tribunal de Defensa en su razonamiento para decidir el caso. Este mercado relevante, de acuerdo a la Fiscalía Nacional Económica, se entiende como el de un producto o grupo de productos en un área geográfica en que se produce compra-venta y en una dimensión temporal tales que resulte probable ejercer a su respecto poder de mercado, ¿ya? O sea, el mercado relevante del confort, ¿ya? En un periodo entre, supongamos, el año 2000 al 2010, ¿ya? Ese es el mercado que se analiza. ¿Cuáles eran las empresas que participaban? ¿Cuáles eran las cuotas de mercado que tenían esas empresas en razón de sus ventas anuales? ¿Cuáles son las barreras que existían? ¿Ya? Ese es el análisis que tiene que hacer tanto la Fiscalía como el Tribunal. Y no solo eso. Luego de analizar eso, o sea, ver si la empresa efectivamente tiene un poder de dominio en el mercado, poder de decidir con independencia, como decíamos, con independencia de la conducta de sus competidores, pudiendo esa empresa dominante modificar
discrecionalmente el precio y o imponer otras condiciones en beneficio propio. Una vez que se analiza eso y se llega a la conclusión de que efectivamente una empresa tiene poder de dominio en el mercado, no basta solamente eso, sino que se requiere analizar la conducta de esa empresa y determinar si la conducta significa, se traduce o no en un abuso de esa posición de dominio. Porque si la conducta no es abusiva, sino que se explica en razón de motivos de eficiencia económica, en ese caso la conducta de la empresa no es ilícita. Entonces, eso es lo peligroso de exigir un resultado. Por un lado, implica imponerle al órgano persecutor una carga probatoria excesiva y difícil, y por otro, implica la posibilidad cierta de que la empresa dé descargo de su conducta y se exima de responsabilidad, que era lo que ocurría antes con el ilícito anticompetitivo de colusión. Recuerden que a partir de 2016 se contempla la regla per se. Basta el acuerdo. No tengo para qué entrar a ver si ese acuerdo le generó a esas empresas poder de mercado, ¿ya? Y si se tradujo en un resultado en el mercado respectivo. Ese acuerdo que perjudicó a competidores y a consumidores. No, basta solamente el acuerdo, ¿ya? Pero subsiste este requisito para otros tipos de colusión, para aquellas colusiones que no versan sobre las variables esenciales del mercado y para las conductas constitutivas de abuso de posición de dominio, ¿ya? Entonces es un elemento, un presupuesto importante a tener en consideración y ténganlo presente, por cuanto se puede preguntar, ¿ya?, cuál es la relevancia de la exigencia de que exista un abuso de posición dominante, que justamente hace el artículo 3, letra P. De esta manera, estas prácticas de abuso de posición dominante pueden traducirse en prácticas de explotación como de exclusión. Las prácticas de explotación apuntan a conductas que buscan imponer condiciones monopólicas sobre los consumidores o usuarios de un bien o servicio mediante la explotación abusiva por parte de una empresa o un conjunto de estas de una posición dominante en el mercado, con el objeto de obtener beneficios extraordinarios. Estas prácticas de explotación pueden traducirse en precios excesivos, precios que se fijan sobre el nivel que determinaría el libre juego de oferta y demanda en el mercado, o discriminaciones de precios, que en este caso un agente que tiene posición de dominio aplica distintos precios de forma discrecional de venta o de compra a un respectivo grupo de compradores o consumidores o vendedores productores por un mismo producto o servicio, sin una razón económica o comercial que justifique dicha diferencia. Eso es lo que constituye el abuso de posición de dominio. Y por otro lado tenemos las prácticas exclusorias, que son aquellas que dificultan la permanencia de competidores o fuerzan su salida, o aquellas que impiden la entrada de eventuales competidores al mercado. Y aquí pueden asumir una serie de formas, ¿ya? Los precios predatorios, precios por debajo del costo, restricciones verticales, ¿ya? Imposición de barreras o comportamiento estratégico, que justamente a estas se refieren los casos de la Coca-Cola, Compañía Chilena de Tabaco, CCU, ¿ya? que les comentaba. Acá las restricciones verticales corresponden a la imposición de condiciones que realiza una empresa respecto de otra, que se encuentra en un nivel distinto de la cadena de comercialización, ¿cierto? La Compañía Chilena de Tabaco, supongamos, con su cliente, que es la persona que tiene un negocio, donde vende cigarrillos en un negocio, en su respectivo local, ¿ya? Esta compañía le exige entonces: miren, si quieres vender mis cigarrillos de la Compañía Chilena de Tabaco, que son la mayoría de los cigarrillos que están en el mercado, usted no puede exhibir los cigarrillos de mi competencia, que es Philip Morris, ¿ya? Que es ¿cierto?, otra empresa que forma parte de este mercado, altamente concentrado, por supuesto. No puede exhibirlo, ¿ya? Si lo exhibe, si le hace publicidad a cigarrillos de mi competencia, yo no le vendo los míos, con lo cual usted en el fondo no va a poder prácticamente vender cigarrillos, porque yo tengo prácticamente tengo el monopolio de todo, ¿cierto?, los cigarrillos que hay en nuestro mercado, con la pequeña salvedad de esta otra empresa, lo cual a usted no le conviene, o bien
yo no le voy a aplicar los precios preferenciales, le voy a aplicar unos precios más altos o bien le voy a imponer sanciones. Así derechamente podría concretarse. ¿Ya? Con eso entonces yo perjudico a el competidor eventual. Lo mismo hicieron en su momento la Coca-Cola o la CCU. O sea, usted no exhiba productos de mi competencia, sino en el fondo yo no le voy a vender mi producto. Y a usted le interesa tener la Coca-Cola o le interesa tener los productos de la CCU. ¿Ya? Versus esas otras empresas. O sea, con eso perjudico notablemente que empresas que no son incumbentes puedan participar en ese mercado relevante respectivo. ¿Ya? Y a su vez le resto al consumidor opciones de compra. Le perjudico su libertad de elección. Con todo esto estoy perjudicando, por supuesto, el bien jurídico protegido, la libre competencia. Imposición de barreras o comportamiento estratégico. ¿Ya? La acción del dominante en el mercado tendiente a impedir el ingreso de un competidor actual o potencial, mediante la imposición de barreras estratégicas, como por ejemplo decíamos, el acaparamiento de los puntos de distribución, la exigencia a los puntos de venta de no exhibir productos de un competidor, la negativa de venta o la inscripción de una marca de un potencial competidor extranjero. Inscribo la marca, no la exploto en el país, solamente la inscribí para que él no pueda venir a participar en el mercado chileno. ¿Ya? Claramente una conducta anticompetitiva. Negativa de venta. Una empresa con posición de dominio se niega a ofrecer sus productos o prestar su servicio a otra con la cual compite en distintos niveles del canal de distribución. Estrangulamiento de márgenes, que se produce cuando una empresa que está integrada verticalmente y que posee poder de mercado aguas arriba, impide que los competidores aguas abajo alcancen márgenes económicamente viables, debido a que cobra un precio demasiado alto por sus insumos en relación al precio aguas abajo o debido a que fija un precio demasiado bajo por el producto aguas abajo en relación con los precios del mismo. ¿Ya? Aguas arriba. En cuanto a la competencia leal, consiste en el desarrollo y ejecución de prácticas comerciales tendientes a eliminar competidores mediante conductas como el aprovechamiento de la fama y la reputación ajena. O sea, son conductas en general contrarias a la buena fe o a las buenas costumbres que por medios ilegítimos persigue desviar clientela de un agente del mercado conforme al artículo 3 de la ley 20.169. O sea, aprovecharse de la reputación ajena. Utilización de una marca que goza de fama y notoriedad. La imitación de producto, la publicidad engañosa falsa, la denigración de un competidor, etc. ¿Ya? Esas son modalidades que puede asumir los actos de abuso de posición dominante denominados prácticas exclusorias. Por otro lado, como les comentaba, otras conductas que no se encuentran dentro del artículo 3, dentro de los casos tipificados, pero que merecen algún tipo de comentario, son las fusiones. ¿Son ilícitas las fusiones? ¿Eh? La fusión de dos empresas es una conducta que atenta contra el decreto ley 211. Bueno, la fusión no constituye en sí misma un acto contrario a la libre competencia. Esa es la respuesta clara. Ya la fusión no es ilícita. Sin embargo, la fusión en un sentido amplio y bajo ciertos supuestos puede constituir una figura que restringe la competencia, ¿ya? Y en ese caso merece nuestra atención. O más bien merece la atención del decreto ley 211. Acá el concepto de fusión en un sentido amplio no solamente comprende las modalidades descritas en la ley 18.046 sobre sociedad anónima, sino que se refiere en general a todo acto de concentración empresarial. En otras palabras, la toma de control de una empresa por otra, particularmente las compras de acciones u otras participaciones de capital. A eso apunta el control de operaciones de concentración. ¿Ya? O sea, apunta a controlar fusiones, pero no solamente esta, sino todo acto que implique concentración empresarial, que implique la supresión de independencia de una empresa por otra. ¿Ya? Estas fusiones, de acuerdo a su naturaleza, se pueden clasificar como fusión de tipo vertical, que es aquella que involucra a agentes que están en distintos niveles de la cadena de producción, distribución o comercialización, como por ejemplo la fusión en su momento del productor y distribuidor Gasco S.A. respecto de la empresa importadora de gas licuado, Gasmar S.A. De tipo horizontal, cuando se produce entre competidores eliminándose una alternativa para el consumidor, acuerdo entre LAM y TAM en su momento que dio origen a la TAM. Conglomerado, corresponde a concentraciones en las cuales no se encuadra ninguna de las categorías anteriores,
que puede ser por extensión de productos. Se fusionan empresas que negocian productos no competidores, pero que emplean canales de distribución o procesos de distribución relacionados. Por ejemplo, muy claro, la fusión en su momento entre ABCDIN e Inversiones Uniropa S.A., Dijon. ¿Ya? La fusión entre MetLife y la administradora de fondos de pensiones Provida. ¿Ya? Fusión de tipo conglomerado por extensión de mercado. Acá se fusionan empresas que venden el mismo producto pero en mercados geográficos distintos. La más clara y paradigmática, Líder, ¿ya? La fusión entre Líder, ¿ya? Y Walmart de Estados Unidos. Conglomerado puro, ¿ya? Que fue en el fondo, más que una fusión, en este caso se refirió a la toma de control, a una adquisición de capital muy relevante por parte de Walmart. Conglomerado puro se refiere a un proceso de toma de control entre empresas que no poseen relación de ningún tipo, como por ejemplo el proceso de toma de control de la Cámara Chilena de la Construcción a través de la Sociedad de Inversiones, la Construcción S.A., del Banco Internacional. Esta asociación gremial es dueña, además de la ISAPRE Consalud, AFP Habitat, la aseguradora Corvida y Red Salud. ¿Cierto? Empresas que no tienen ningún tipo de relación. Según su tipificación, la fusión puede ser propia, que corresponde al concepto mercantil de fusión, que se refiere a la reunión de dos o más sociedades en una sola, que la suceden todos sus derechos y obligaciones y en la cual se incorpora la totalidad del patrimonio y acciones de los entes fusionados. Y esta fusión puede ser por creación o por incorporación. Hay fusión por creación cuando el activo y pasivo de dos o más sociedades que se disuelven se aporta a una nueva, que se constituye. Hay fusión por incorporación cuando una o más sociedades que se disuelven son absorbidas por una sociedad ya existente, la que adquiere todos sus activos y pasivos. Y el concepto de fusión impropia, que se refiere a situaciones de concentración distintas de la fusión en sentido estricto, que son como las que hemos estado analizando, el conglomerado, por ejemplo. ¿Ya? Aquí también hay que tener en cuenta la diferencia entre fusión y el grupo económico. ¿Ya? El grupo económico se refiere a un conjunto de entidades que presentan vínculos de tal naturaleza en su propiedad, administración o responsabilidad crediticia que hacen presumir que la actuación económica y financiera de sus integrantes está guiada por intereses comunes del grupo o subordinado a estos, o que existen riesgos financieros comunes en los créditos que se le otorgan o en la adquisición de los valores que emiten. O sea, por ejemplo, el grupo Cencosud. Es distinto a una fusión. ¿Ya? Hay diferencias que son importantes destacar. En el grupo económico, las empresas relacionadas, supongamos París, Jumbo, no pierden su autonomía jurídica, lo que sí ocurre con la fusión. Solo pierden la autonomía en la gestión. En el grupo económico, aun cuando tiende a permanecer en el tiempo, es un proceso que es reversible. ¿Ya? Se vende París, ¿ya? Y empieza a disolverse el grupo económico Cencosud, supongamos. La fusión es definitiva, permanente y difícil de revertir, por cuanto hay una confusión de activos y pasivos. El grupo tiende a crear complejos económicos que dan a las empresas relaciones precisas por razones técnicas económicas. En cambio, la fusión implica una total reestructuración material y jurídica de las empresas en aras de la formación de una sola y gran compañía que las va a reunir. También hay diferencia entre la fusión y el cartel, por supuesto. El cartel es de vigencia incierta, sujeta a un acuerdo formal o informal que lo genera. En cambio, la fusión es permanente y de base contractual formal. El cartel supone una concentración de influencias, la fusión una concentración de empresas. El cartel busca la regulación de la competencia, la fusión elimina la competencia que antes existía entre las empresas que se reúnen. La fusión y el joint venture o empresa común. Esta empresa común se caracteriza por la acción conjunta de dos o más empresas competidoras tendientes a la creación o al control por compra de capital o de activos de otra empresa. La empresa común recibe el nombre de filial común o joint venture. ¿Ya? Ejemplo muy paradigmático también en su momento, Sony Ericsson. ¿Ya? Aquí se trata de empresas fundadas por otras, utilizando generalmente el instrumento de la sociedad con el objeto de realizar diversas funciones, tales como abrir mercados nuevos, iniciar
la actividad de producción en un sector nuevo, agrupar actividades que con anterioridad eran desarrolladas, etc. Diferencias con la fusión. En la empresa común subsiste la autonomía jurídica y en menor medida la económica. En la fusión desaparece toda autonomía. Las empresas que participan en la formación de la empresa común no se disuelven para darle vida a lo que sí acontece en la fusión. Con la creación de la empresa común se produce una reestructuración solo a nivel de las funciones que deben cumplirse en el respectivo proceso productivo. Con la fusión hay una reestructuración total, tanto material como jurídica funcional. La empresa común no es sucesora de los derechos y obligaciones de las empresas fundadoras, lo que sí ocurre en la fusión. ¿Ya? Y hay una serie de otras conductas que también, como el dumping, el corner, que pueden constituir atentados a la libre competencia. Pero me basta con que manejemos lo que estábamos comentando, o sea, las conductas típicas, que son los acuerdos colusivos, la colusión, y por otro lado, los abusos de posición dominante, ambas tipificadas de forma especial en el decreto ley, en las letras A, B y C del artículo 3º, y otras conductas que pueden constituir eventualmente atentados como las fusiones. En la siguiente cápsula comentaremos la normativa de defensa de la libre competencia referida a estas prácticas atentatorias.